Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Gloria Imperial. El día de hoy les presento el tradicional larperismo, cómo el tradicionalismo pasó de ser un estilo de vida y un pensamiento político natural a una estética. Bueno, como siempre vamos hacia la tabla de contenidos. Orígenes del tradicionalismo, cómo aparece el tradicionalismo. 2. Desarrollo de la nueva derecha, cómo la nueva derecha se fue desarrollando. 3. ¿Qué es el tradicional larperismo? Que caracteriza la falsación de las tradiciones. Origen del tradicionalismo. ¿Cómo apareció el tradicionalismo? El origen del tradicionalismo. El tradicionalismo en esencia parte del primer dualismo de la modernidad. El tradicionalismo nació en la transición del cristianismo humanista al humanismo cristiano. La sociedad feudal es llamada la tradicional y la pagana la de las buenas costumbres. O sea, la diferencia entre una tradición y las buenas costumbres es para la perseveración de la sociedad. Mientras que una tradición va más orientada al desarrollo de la vida de las personas, ¿no? El tradicionalismo defendía una visión de las competencias de los estamentos, o sea, cada estamento tenía una competencia distinta, el clero una, la nobleza otra, eh, la realeza otra, y las instituciones tradicionales. Se oponía a la monarquía absoluta que buscaba la centralización del poder real y la creación de nuevas instituciones basadas en ideales descartesianos con una gran influencia del imperio bizantino. Hay un movimiento todo muy importante después de que cae Bizancio de intentar retomar la influencia del Imperio Bizantino, básicamente. ¿Qué manifestaciones tiene? Defensa de la tradición. El tradicionalismo cree que la tradición es la primera manifestación de la divinidad en las interacciones del ser humano. Bueno, básicamente para esto es político y social. Entonces se preguntan, bueno, ¿cuál es lo que está más presente en Cristo y Dios? Bueno, llegan a la conclusión de que es la tradición. Bueno, por también una justificación bíblica. eh, y que es el primer, la primera manifestación de Dios en la sociedad humana y la transformación del mundo. Y por tanto es la más importante a su modo que permite el desarrollo y transformación del mundo. No solo esto, sino que permite elevarnos como seres humanos. Y es la más moral que se puede encontrar en la sociedad occidental. Oposición al cesaropapismo y el papismo político. El tradicionalismo cree en la división del poder trascendente, el de la iglesia, y el poder terrenal, el de la nobleza y realeza. Por esto defiende las monarquías tradicionales, constitucionales y autoritarias. Por esto mismo se oponen a la influencia del papado y la iglesia a la política. Fuera del jefe de ceremonias, es el que básicamente hace que un rey pase a ser monarca, y la influencia de la política en la religión. La nueva derecha, el desarrollo de la nueva derecha. En el mundo occidental se originó un nuevo movimiento, bueno, nueva derecha juvenil, un nuevo movimiento. Este es el de la nueva derecha juvenil. Principalmente se encuentran hombres y se origina una oposición al feminismo como una forma de neoliberalismo moderado que suponía la inclusión forzada y los delirios más grandes que había dentro de la cultura de la cancelación. Eran fundamentalmente eran fundamentalistas de los derechos civiles tales como la libertad de expresión. Etapa de centro izquierda. En sus inicios, a la nueva derecha juvenil no era tal, sino que era de una izquierda moderada disfrazada de derecha. Se defendía el orden vigente liberal positivista y se mantenían dichos puntos. No había realmente problemas con el establecimiento en el establishment político, sino que con los radicales que buscaban destruirlo. Etapa de centro derecha. Luego de las crecientes pericios económicos que pasaron en Occidente, la invasión de masiva de inmigrantes que no eran de origen occidental y que llegaban ilegalmente a las naciones, la juventud de la nueva derecha se convirtió en tal y comenzó a radicalizarse. Su primera oposición de derecha sólida solía ser una liberal clásica o libertaria, en algunos casos conservadora. Etapa de derecha o de ultraderecha. En los últimos años, voy a acercarlo si se puede leer mejor. En los últimos años, luego de la pandemia, la generación Z y algunos millennials han continuado con la creciente radicalización, muchas veces adoptando posturas conservadoras clásicas, liberales críticas y en muchísimos casos monárquicas, o de origen fascista. Esto todavía no llega tanto en Argentina, pero en el tiempo sucederá. Se encuentra una la falta de la
de una cosmovisión y sentido de la vida de las personas, un resentimiento, pero también búsqueda de los mismos, por lo cual se cae en intentarse tradicionalista o reaccionario sin entender esas posturas y sus contextos. O sea, básicamente, por haber sido destruida la cristiandad y nosotros ser la última generación, que es la que más le afectó, porque literalmente nacimos en un lecho 100% posmoderno, sin ninguna influencia de la cristiandad o del humanismo cristiano casi, es como que tenemos como más una búsqueda de un sentido trascendente, una cosmovisión. Y eso es lo que pasa por los anacronismos históricos, que nunca entendemos verdaderamente lo que era el tradicionalismo. El tradicional alperismo, ¿qué es el tradicional alperismo? El tradicional alperismo es un movimiento que se origina recientemente producto de una de las últimas manifestaciones de la nueva derecha juvenil. Si bien el tradicionalismo era de origen humanista y por lo tanto moderno, también yacía en él un gran grado de ideas tradicionales, o sea, ideas de origen medieval feudal. En cambio, en el tradicional alperismo se busca restituir una sociedad tradicional única y exclusivamente por su estética y un capricho desde ideas modernas, o en el peor de los casos desde ideas tradicionales desde una perspectiva modernista, o sea, sin entender verdaderamente el contexto y cómo pensaban los medievales. Tal es el caso de muchos que se declaran absolutistas o falangistas. Yo tengo un amigo que me decía, no, yo soy socialista y tradicionalista. Y yo estoy, bueno, pero un tipo que cree en el orden natural y las tradiciones va a estar diametralmente opuesto a la planificación central de la sociedad, por ejemplo. O bueno, para los tradicionales originales, los absolutistas eran unos zurdos, porque lo que estaban haciendo era centralizar el poder y destruir el orden natural en pos de, bueno, todo ese delirio utopista que tenían. En las sociedades tradicionales, si bien es muy importante los cuales son dos movimientos a los cuales el tradicionalismo enfrentó en varias ocasiones, por su origen de izquierda. En las sociedades tradicionales, si bien era muy importante la moral y la religiosidad, esta no era aplicada de manera absolutista, y como ellos pretendían, y eran la base de la sociedad, la base social y política. O sea, en la sociedad medieval se le exigía a alguien de los campesinos, bueno, cierta conducta moral, pero no lo que se le exige en la modernidad, que es demasiado para lo que lamentablemente la conducta humana en la mayoría de los casos termina llegando. Yo igual entiendo por qué, pero es así, no podés pedir tanto. Muchas de estas personas no comprenden lo libre que era el mundo tradicional y los valores que presentaban los estamentos del clero y la nobleza. O sea, no solo eh, era más libre en ciertos sentidos el mundo tradicional, sino que la nobleza y el clero tenían valores. Bueno, el valor de la nobleza era la caballería y el valor del clero era, bueno, la universalidad, el conocimiento, el servicio a Dios, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Como siempre le doy créditos a Silisdego, Flaticón y Freepink. Y bueno, gracias a Sonic por hacerme la miniatura.